Muy buenas tardes, Córdoba. Buenas tardes, gente de empresa. Desde aquella declaración de Foz do Iguazú que firmaron los presidentes Alfonsín y Sarney en noviembre de 1985, ha corrido mucha agua por el Paraná. Aquel paso histórico fue llamado Acuerdo de Integración y sentó las bases de lo que 6 años después sería el Mercosur. Más rápido y por momentos más lento, con marchas y contramarchas. Es enorme lo que se ha avanzado con nuestro socio comercial más importante. Hace pocos días se anunció la intención de avanzar con una moneda común, que se llamaría SUR, para facilitar las transacciones bilaterales con Brasil. Entre quienes analizaron el caso aquí apresuradamente, muchos se manifestaron en contra, muy pocas voces a favor. Siendo un tema central, quisimos escuchar la opinión serena y mesurada del doctor Alfredo Félix Blanco, quien aceptó la invitación para esclarecernos sobre este tema. Ya le estamos dando la bienvenida. Muy buenas tardes, profesor, y muchísimas gracias por tu gentil disposición para este nuevo encuentro en Córdoba Empresa, Radio Rivadavia, Córdoba. Buenas tardes, es un gusto estar contigo. Alfredo, hace pocos días los presidentes de Brasil y Argentina ratificaron su voluntad de avanzar en este difícil proceso de una moneda común, en principio solo limitada a las transacciones comerciales bilaterales y solo a ambos países, pero con una mirada más amplia a futuro, aunque sea lejano. Por supuesto, se alzó un coro de voces en contra, la de los clásicos economistas y opinadores, y muy pocas a favor. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Qué tendríamos a favor y qué en contra con una moneda comercial común? Bueno, yo creo que tender a tener una moneda común, no solo con Brasil, sino con todos los países del Mercosur, es algo que debe ser una aspiración que facilita además las corrientes del comercio. Lo que sucede es que, bueno, esa es una fase superior de la integración económica. Para pensar eso, hay que pensar que las economías que se vinculen con una moneda común tienen que tener cierta simetría, ciertos comportamientos similares, y eso, bueno, en el presente aparece como algo muy lejano, porque la realidad de la macroeconomía argentina difiere mucho de la de Brasil. Diría yo, es un tema para pensarlo y para que si en algún momento la economía argentina y la economía brasilera tienen una senda similar de comportamiento, entonces pensar en avanzar. En eso, bueno, está el ejemplo histórico de la Unión Europea y los pasos y los tiempos que le llevó la consolidación de la Unión Europea y de la unidad monetaria, que supuso además acuerdos previos sobre política fiscal y sobre política monetaria. Pensar en una moneda común significa pensar en una política monetaria, en una política cambiaria, en una política fiscal que sea consistente con la existencia de esa única moneda, ¿no? Ahora, lo curioso es que en 2019 trataron el mismo tema los presidentes Macri y Bolsonaro y no recuerdo que el coro de críticos haya dicho entonces ni mu. Respecto de las opiniones que nosotros recibimos en los medios, siempre tenemos que tener presente que tienen un componente técnico, analítico, mayor en algunos casos, menor en otros, y tiene obviamente además un componente político. Y estamos por estos días transitando el segundo mes de un año electoral en el cual el ruido de las cuestiones políticas seguramente afecta todas las opiniones. Digo, opiniones y juicios políticos que son legítimos, pero que pueden en determinado momento sesgar la mirada sobre un tema. Yo creo que en realidad el anuncio, como lo formuló el gobierno, me parece que también tenía un componente político de generar una expectativa que fuera favorable respecto de algún tema, habida cuenta que la performance macroeconómica muestra que la política económica del gobierno viene con muchos tropiezos. Entonces, es un tema para que se mire serenamente al margen de las pertenencias políticas y, insisto, es un tema que en el corto plazo es muy difícil de pensar su concreción, porque pensemos, la economía argentina ha cerrado el 2022 siendo la cuarta economía del mundo en materia de inflación, es decir, tenemos una inflación
cercana al 100%, es la segunda en América Latina, después de Venezuela. Entonces, digo, lo complejo que es lo cotidiano en la economía argentina hace ver algunos temas que deberían ser pensados como cuestiones de más largo plazo como demasiado remotos. Quienes impulsan el Proyecto Sur sostienen que el principal beneficio sería que las transacciones comerciales bilaterales podrían concretarse al margen de la existencia de dólares disponibles. Brasil, no obstante, tiene cuantiosas reservas. Argentina, ya lo sabemos, no. Realmente, ¿podría funcionar el intercambio comercial con Brasil ignorando al dólar? Yo creo que en las actuales condiciones que tiene la Argentina sería muy difícil que eso ocurra. Pero, insisto, es una de las ventajas que podría tener una integración económica con unidad monetaria. Pero eso tampoco resolvería, ni remotamente, los problemas de sectores externos que tiene la Argentina. Vamos a suponer que la voluntad política de ambos países, más allá de los gobiernos de turno, se afirma en este sentido. ¿Cuáles serían los pasos que deberían darse, Alfredo, para llevar esta iniciativa a buen puerto? Bueno, un primer paso es el que, se ha mencionado, de hacer un acuerdo que permita iniciar intercambio en moneda doméstica. Una cosa que podrían entre los bancos centrales firmar un acuerdo por el cual los saldos del comercio exterior se liquidan en la moneda, no en dólar, digamos, ¿no es cierto? Pero claro, para hacer eso, además, tenemos que tener cierta estabilidad cambiaria nosotros, que por supuesto no tenemos, ¿no es cierto? Porque si no, vamos a estar en el mismo problema nada más que con otra unidad monetaria. Y finalmente, Alfredo, ¿cuánto nos llevaría ese proceso? Vuelvo a comparar el caso con el euro. Cuando los europeos comenzaron a pensar en la moneda única, luego del fin del sistema monetario de Bretton Woods, en 1973, y el euro entró en vigencia el 1 de enero de 2002. En el medio pasaron nada menos que 29 años. Sí, bueno, ahí, y eso que estaban urgidos porque, digamos, después de la crisis del 71, era obvio que el sistema monetario internacional estaba con una situación muy delicada porque había desaparecido el sistema de dólar moneda patrón convertible. Entonces, y sin embargo llegó ese tiempo. Bueno, acá es una pregunta, me parece imposible de contestar, porque habría que contestar cuánto tiempo le llevará a la Argentina estabilizar su economía. Creo que eso tampoco nadie lo sabe. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, como siempre, profesor, por compartir tu visión en nuestro espacio en Radio Rivadavia Córdoba. Un verdadero aporte de valor para nuestros oyentes. Bueno, buenas tardes. Ha sido un gusto estar de nuevo contigo, Pedro.